continuar Ay, sí. con el salseo, porque estamos todavía muy al principio de la cosmogonía. Al principio estamos con los deditos de los pies rozando el agua. ¿Verdad que sí? Bueno, hemos visto que todo parte del caos, explicamos lo que era el caos, vimos que de una manera misteriosa surgen realidades importantísimas, Eros por una parte, Gea por la otra, y dedicamos también una parte importante del programa a hablar de los reinos de la oscuridad, de los hijos de la noche, Nyx, que por partenogénesis, ella solita, pues engendró una enorme cantidad de hijos terroríficos, de conceptos muy oscuros, como la muerte, como el sueño, como la vejez, el lamento. Bueno, claro, y Eris. Eris, que a su vez tuvo un tropel de conceptos terribles, ¿no? Ella solita también. Ella solita por partenogénesis. Que esto es para pensarlo, ¿eh? Pues es algo que me he estado planteando esta semana mientras preparábamos el programa, ¿no? La cuestión de por qué divinidades así terroríficas son normalmente entidades femeninas. Porque hoy vamos a hablar de Eris, que es la diosa de la discordia, que va a tener mucho peso en la guerra de Troya, por ejemplo. Y vamos a hablar también de las erinias, que son también un concepto terrorífico. Y claro, ¿por qué el terror está asociado a entidades femeninas? Qué miedo damos, Gema. Es que damos mucho miedo. Bueno, y cuando empleamos las monstruas, me refiero en el sentido mítico del monstruo, como ser híbrido. En fin, si hay una parte femenina dentro de ese híbrido, bueno. Eso ya es lo peor de lo peor, ¿no? Pues he leído un artículo que explora la posibilidad de que esto tenga que ver con la cuestión de la partenogénesis. Y dice que cuando en la reproducción no interviene una entidad masculina, pues la estirpe es negativa. Y si encima, después de haber dado tú sola a luz, tienes una hija que a su vez da sola a luz, eso ya es una estirpe nefasta, que sería lo que le ocurre a Eris, que da luz todos esos conceptos que introdujiste en el programa anterior. Me estoy acordando, y perdóname el paréntesis porque quiero que continúes con esta idea, me estoy acordando también ya en la raza de los olímpicos, en la estirpe de los olímpicos, una versión sobre esto mismo, protagonizada por una olímpica, aunque no es la versión canónica, pero eso llegará más adelante. En efecto, creo que es una buena propuesta, ¿eh? Me parece interesante. Puede haber otras muchas. Como siempre, esperamos vuestros comentarios. Pero continúa con la idea, por favor. Sí, luego también hay quien especula acerca de la mujer como entidad protectora, pero también como entidad que castiga. Al final esto remite a las civilizaciones matriarcales donde se supone que la mujer está digamos, en el pico de la pirámide, entonces tiene esas dos visiones, ¿no? Entonces la madre benévola que cuida de sus hijos, pero también la madre que a lo mejor te tira las zapatillas si haces algo malo, ¿no? Perdón, todavía sigo un poco... Tengo una teoría... Bueno, tengo 3 teorías de mi catarro. Perdón por este paréntesis, pero es que viene muy al caso. Ya sabéis que estuve mala y que no pudimos grabar y que hubo una semana de parón, pero es que después de grabar los 2 últimos programas me he vuelto a poner mala y tengo la teoría de que me he cortado el pelo y he perdido fuerza, de que he podido ofender a las musas en nuestro primer programa o por la osadía de haber hecho este podcast contigo, o que en Halloween, en la fiesta de disfraces de mi sobrina, tuve la osadía también de disfrazarme de Erinia. Mamá, claro, es que la hibris... Pero era un homenaje. Entonces, cuando me di cuenta de esto, yo creo que tienen más razón ellas para haberme castigado que las musas. Espero
Espero no estar enfadando a nadie más con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero en fin. Bueno, lo importante es que no recaigas, ¿eh? Esperemos. Porque necesitamos este ritmo de 1 por semana, que es muy exigente, pero tenemos, y ya que estamos de paréntesis, pues tenemos que daros las gracias a todos los que... Por supuesto. A todas las personas que nos seguís con puntualidad y que además nos dedicáis unos comentarios muy generosos, y también mil gracias a todos aquellos que a vuestra vez nos recomendáis en vuestros podcasts. Así que muchas gracias por el apoyo, porque esto no tiene sentido sin nuestros escuchantes. Así que muchas gracias y cerramos el paréntesis, ¿te parece? Sí. Porque esta cuestión de Eris, de la discordia, que efectivamente va a protagonizar otras muchas historias míticas de mucho peso, pero que estamos todavía en el principio de los principios, ¿de acuerdo? A ver, ahora por dónde retomo yo. Perdón. Eris. Como decimos, Eris, la diosa de la discordia, la que despierta las peleas entre unos y otros. Hesíodo, creo que después en Trabajos y Días habla de que es aquella que despierta la envidia en el labrador sobre otro labrador. Y entonces, claro, esto crea las disputas. Será quien le dé la manzana de la discordia a Afrodita y a Atenea y a Hera, que ya hablaremos de ese también momentazo cósmico, en el que las 3 diosas se pelean para ver quién se puede quedar con la manzana dorada de Eris, aunque no sepan que es suya. También hay algunas tradiciones que dicen que es la hermana de Ares, el dios de la guerra sangrienta, lo cual pues la vincula a este concepto, ¿no?, de la matanza y del sufrimiento y de la pérdida de los seres queridos de una manera trágica o repentina o muy violenta, ¿no? Pero básicamente la idea de Eris es esa cosa que está ahí dentro de nosotros que nos hace enfrentarnos y que, como decimos, la veremos muy presente dentro de bastantes programas, porque hasta que lleguemos a la guerra de Troya no quiero desanimar a nadie. Pues que llevamos un ritmo. Alonso va a tener que esperar, ¿eh? Ay, mi Alonso. Alonso, que es muy fan de la guerra de Troya, va a tener que esperar un poco. Nuestro fan más joven, probablemente. Bueno. Al que le enviamos un besito muy grande. Un beso, Alonso, mil gracias. Pero llegaremos, ¿eh? Y discúlpanos que estamos muy violentas, pero es que, teniendo en cuenta que hemos partido del caos, pues todo ha sido violencia también en nuestro programa anterior, a propósito de la castración de Urano. Urano, que es hijo y a la vez esposo, vamos a entender esta palabra entrecomillada, de Gea, ¿no? Gea, recordamos que por sí misma también, de nuevo partenogénesis, hace surgir las montañas, crea el mar, el Ponto, la ola salada, y crea Urano, este hijo que la contendrá y que la fecundará de manera implacable. Y justamente por esta razón sucede ese momento impresionante de la castración, cuyas consecuencias estuvimos analizando, pero no las analizamos todas, porque el poder fecundante de Urano es tan enorme que justamente de su castración seguirán naciendo seres dependiendo de la sangre que cae sobre la tierra y de los genitales que caerán en el mar. Y volvemos a la teogonía, a los versos de Hesíodo, que dicen así: pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea, y al completarse 1 año dio a luz a las poderosas erinias, a los altos gigantes de resplandecientes armas que sostienen en su mano largas lanzas, y a las ninfas que llaman melias sobre la tierra ilimitada. Y aquí tenemos a las erinias, Gema, y tenemos a las melíades, y tenemos a los gigantes, seres en principio, como venimos viendo, terribles, masculinos y femeninos, ¿eh? Sí. Aquí tenemos a 3 grupos de seres. Aquí hay para todos. Aquí hay para todos. Porque hay que tener en cuenta que nacen de un momento muy violento y muy sangriento. Y vuelvo a subrayar, y no me voy a cansar de hacerlo, la coherencia del mito clásico, ¿no?, del mito griego, porque
si ellas proceden, todos estos seres, las erinias en concreto, proceden, vamos en primer lugar con ellas, si te parece, si ellas proceden de la sangre de Urano, pues es normal que estén vinculadas al derramamiento de sangre, porque como es sabido, las erinias se van a dedicar a vengar los crímenes de sangre, fundamentalmente los que tienen lugar dentro del ámbito familiar, que quizás es el nivel más execrable, ¿no?, del crimen. Matar a tu padre, matar a tu madre, matar a los hijos, matar a los hermanos, que el mito de esto está bien nutrido, ¿no? Está bien nutrido. Las erinias eran 3, Alecto, Meguera y Tisífone. Las erinias significan las perseguidoras, porque lo que hacen efectivamente es aparecerse al homicida o al asesino y atormentarlo con su persecución. La iconografía nos las presenta el típico pelo de serpiente, los colmillos, normalmente son seres alados también, que portan antorchas porque durante la noche no cesan en su persecución, entonces gritan, insultan al homicida, que emprende normalmente una huida y que en muchas ocasiones acaba suicidándose, ¿no? La verdad es que es una manera preclara de mostrarnos cómo es el remordimiento, ¿no? Efectivamente. El remordimiento que no te deja dormir, que te enloquece. Claro, el nombre latino de las erinias es furias. Las furias, el furor, ¿no?, la locura, tiene que ver con este concepto, claro, terrorífico. En principio, los que no asesinamos no tenemos que temer a las erinias, pero son divinidades efectivamente terribles, ¿no? Bueno, también hay algunas tradiciones que las hacen salvaguarda de los juramentos, que ya comentamos que en la antigüedad no era ninguna tontería esto de jurar, y que jurar en vano puede estar incluso castigado por las erinias, ¿no? Así que no hay que romper las promesas que se hacen. Y en cuanto a la persecución, claro, hasta la muerte, o sea, es que es este remordimiento, esta culpa que, joder, matar a alguien debe perseguirte toda la vida, a no ser que seas un psicópata, claro. No obstante, cuando se habla de las erinias en la literatura, por ejemplo, Esquilo, en sus tragedias, nos representa a las erinias porque nos habla de la historia de la casa de Atreo, de la que ya hablaremos, porque nos va a llevar mucho tiempo, es muy sangrienta, pero muy interesante. Y digamos que al final, o casi final de todo esto, está Orestes, que comete un crimen de sangre contra su familia, y entonces, después de cometerlo, se da cuenta de que le están persiguiendo ya las erinias, de que las erinias están detrás de él, pero solo él es el que las ve. Y él lo dice en la propia tragedia. Vosotros no las veis, pero ya están aquí, ya me están persiguiendo, y solo yo puedo cargar con esta culpa, con esta persecución, así que me tengo que ir. Y sale por patas a Delfos para intentar que Apolo lo purifique. Y este concepto de la visibilidad e invisibilidad de las erinias, de que solo sean visibles ante la persona que comete el crimen, es precisamente ese símbolo de los remordimientos, de la culpa, que es que al final solo la puedes cargar tú. Y probablemente yo te puedo contar sobre un sentimiento mío de amor o de odio, y tú me puedes aconsejar o me puedes decir tu opinión o cualquier cosa, pero si yo te confieso un crimen de sangre, pues probablemente me digas, oye, deberías ir a confesar tu crimen a la policía o me denuncies o cualquier cosa, ¿no? Pero aunque yo me desahogue contigo, probablemente esa culpa, como decía al principio, me va a acompañar toda la vida. Entonces tenemos pues eso, esa soledad, ese aislamiento al que está condenado el homicida. También en las tragedias de Esquilo, hablo en plural porque él compone 3 sobre esta saga familiar, y al final de todas nos encontramos con Orestes, que llega a Delfos y se encomienda a Apolo para que le quite su culpa y que se deshaga de las erinias. Pero claro, las erinias tienen su cometido, que es atosigarlo hasta que se muera, y no van a cejar en su empeño. Así que lo que se plantea es un juicio. Y ahí va a aparecer Atenea, que va a ser la encargada de ver y juzgar
y emitir un juicio sobre el acusado, que será Orestes, y va a escuchar a las Erinias para comprobar si tienen razón y si realmente tienen que seguir persiguiendo a Orestes. Perdona, porque recordemos, Apolo es el que ha instado a Orestes a matar a su madre, a cometer ese matricidio. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué Orestes acude a Apolo, no? Ya les has desvelado. Ay, pero... ¿A quién mata a Orestes? Perdón, pero no vamos a revelar el final del juicio, Alan. A no ser que se lean la Orestiada, ¿no? A ver, yo creo que hay que revelarlo porque si no, no se entiende el concepto de las Erinias. Voy a contar el final porque tenemos que hablar otra vez de desplazamientos culturales. Pues eso es fantástico, es una de las razones por las que estamos aquí. Claro, porque volvemos a la idea de que los mitos no son historias simplemente para entretener, son un reflejo al final de las sociedades, y en el momento en el que Esquilo está componiendo las tragedias de la Orestiada, que ese es el nombre que recibe esta trilogía, en Atenas, estamos en el siglo V a.C., está floreciendo todo este sistema de la justicia y de la democracia. Entonces, lo que ocurre durante el juicio de Orestes versus las Erinias, con Atenea como jueza, es que Atenea llega a la decisión de que ahora mismo, tal y como es la civilización, ya no hay lugar para que unas diosas que son la justicia natural, digamos, porque son entidades muy antiguas, más antiguas que Apolo y Atenea, que en nuestro podcast todavía no han nacido, así que no deberíamos estar hablando de ellas, pero el caso es que son entidades muy antiguas que representan eso, la justicia natural, ¿no? Como decía antes, lo indómito, lo salvaje, una justicia violenta, al final atosigar hasta la muerte. Bueno, es el ojo por ojo. Es el ojo por ojo, que es efectivamente mucho más antiguo que lo que viene después, ¿no? Así que Atenea lo que hace es establecer que lo que es necesario ya es que la justicia se haga de esta manera, mediante un juicio en el que se escuchen a las dos partes y se declare culpable o inocente al acusado. Claro, a las Erinias esto no les gusta absolutamente nada, porque de repente que te quieran quitar tu trabajo no debe sentar muy bien. Tu estatus. Claro. Lo terribles que son. Es que lo dicen expresamente. Pero ¿qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con nosotras? Tenemos todo el derecho a ejercer nuestra función que durante tanto tiempo se ha venido acatando, ¿no? Pero claro, Atenea, que es muy sabia, les dice, a ver, lo que podéis hacer es, en vez de ser unas perseguidoras, podéis ser las protectoras de la justicia. Así que os vamos a poner un templo en Atenas y encima la gente os va a adorar, ya no os va a tener miedo. Porque encima les van a cambiar el nombre, le van a poner un nombre bonito. Claro, Euménides. Euménides, las benévolas. Claro. Las benévolas. ¿Dónde va a parar? De las perseguidoras a las benévolas, ¿dónde va a parar? Así que las Euménides acceden a este trato y de este modo tenemos de nuevo esa dominación de los olímpicos, de los dioses culturales sobre los dioses o las diosas naturales. Pues nos hemos adelantado un tanto y hemos hablado de personajes que en efecto aún no han nacido, pero me parece muy pertinente para que no nos castiguen las Erinias, como han hecho contigo, por disfrazarte de ellas. Dios mío, era una manera de halagarlas. No nos has dicho cuál de las tres eras tú. Yo representaba a las tres porque así iba con toda esa hibris. Bueno, pues no quisiera que nos centráramos todo el tiempo en las Erinias, aunque vamos a acabar con ellas, ¿no? El programa de hoy. Sí, porque tenemos una lectura que me hace mucha ilusión. Pero tengo una anécdota. Bueno, anécdota. Natalie Haynes. Bueno. Tengo una visión, más que una anécdota. Natalie Haynes dice que son las hermanas oscuras de las musas. Uf.
Explícamelo. Esto sí que me parece gibris. Esto sí que me parece gibris. Bueno, gibris o fumada. Que Natalie Haynes nos escucha. Gemma, cuidado. Oye, ojalá. Oye, pero explícamelo, no lo veo. Pues ella nos remite a textos también a las tragedias de Esquilo, en algunos momentos en los que el trágico se refiere a que las erinias cantan y que tienen un canto terrorífico. Claro, esto porque a veces los remordimientos también son como una cantinela que sí, te claro. ronda la cabeza. Claro. Y que además lo hacen sildira, lo que es una ofensa para Apolo. Así que esto es lo que dice Natalie Haynes. Tampoco aborda el tema mucho, pero yo creo que es un concepto que le debió hacer gracia y lo propuso. Yo tengo que darle una vuelta. Pues, ¿a ti te convence? Bueno, no mucho. Acabo de decir que es una fumada, entonces, pero porque es que además ya sí que las musas y las erinias están un poco alejadas en cuanto a parentesco, entonces, bueno, me parece también un poco de insulto para las musas. Pues le va a caer una gripe, ya verás, a Natalie Haynes. Nos lo estamos deseando, ¿eh? Ay, no, pobre mujer. Un abrazo fuerte para Natalie Haynes, a la que admiramos muchísimo. Muchísimo. Además, la tesis de Gemma va a aparecer con profusión. Muchísimo, vamos. Por eso. Fuente fundamental, iba a decir tesis fundamental, pero... Bueno, tu tesis será fundamental. Bueno, ojalá. Lo será. Continuemos. Sí, porque todavía estamos con las consecuencias de la castración de Urano, justamente con la sangre que ha caído sobre la Tierra. Hemos leído el texto. A continuación se hace alusión a los gigantes. Ya sabéis, los gigantes iconográficamente tienen cola de serpiente, además de un enorme tamaño. Lo digo porque justamente bajo este punto de vista iconográfico resultaban utilísimos para decorar los triangulitos de los tímpanos de los templos, para rellenar ese huequito que ya sabemos que, bueno, pues que eran un soporte espléndido para relieves donde se contaba una historia mítica. Y efectivamente la gigantomaquia, también nos adelantamos un poco, habrá una batalla contra los gigantes. La gigantomaquia constituía un argumento de mucha utilidad en este sentido. ¿Por qué los gigantes proceden de la castración de Urano? Pues porque, como insinúa Hesíodo, dice, de resplandecientes armas, sostienen lanzas, son seres muy belicosos. Y ya hemos visto que la guerra y la sangre son casi la misma cosa, el derramamiento de sangre. Entonces, de esta manera tan lógica y tan coherente que estamos viendo, los gigantes también son hijos de Urano, en concreto de la sangre de Urano que cae sobre Egea. Y luego aparecen las ninfas que llaman melias sobre la tierra ilimitada, que esto a lo mejor nos puede llamar un poco más la atención, porque a priori, y aunque hablaremos de ninfas más adelante, las ninfas son seres benévolos que representan lo fecundo y lo hermoso y lo armonioso de la naturaleza. Entonces, que junto a los gigantes y las erinias aparezcan unas primeras ninfas, porque esto es otro mundo, ¿eh? El mundo de las ninfas, dependiendo del lugar que habiten, reciben un nombre diferente. Ya hemos mencionado a las oréades, que eran las ninfas de los montes, de las montañas, y ahora mencionamos a las ninfas de los fresnos, ¿no? Porque las ninfas de los árboles en general se llaman amadríades, pero luego, dependiendo de cada especie de árbol, hasta este punto de especialización llegamos, pues llevan también otro nombre, ¿no? Y las melíades o ninfas melias son las ninfas de los fresnos. Y aquí justamente tenemos la explicación de por qué estas ninfas proceden también de la sangre de Urano, de un acto terrible y cruento. Para esto hay que tener en cuenta un aspecto de realia, y es que en la época de Hesíodo las armas se construyen con madera de fresno. Por lo tanto, las ninfas de los fresnos se hallan relacionadas también con la guerra. Si a uno se le escapa este aspecto, pues quizás no pueda entenderlo, ¿no? Creo que así seguimos manteniendo la coherencia del relato hesiódico. Pero
aún nos falta, y ya acabamos con esto y lo dejamos apuntado, un último ser. ¿Qué ser? ¿Qué ser? También un tanto inesperado. Sí. Si te parece, leemos el texto. Venga. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó con el acero y los arrojó lejos del continente en el tempestuoso Ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella. ¿Y qué doncella? Primero navegó hacia la divina Citera y desde allí se dirigió después a Chipre, rodeada de corrientes. Salió del mar la augusta y bella diosa y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno. Afrodita la llaman los dioses y hombres porque nadó en medio de la espuma, y es que afro significa espuma en griego, y también Citerea porque se dirigió a Citera, Ciprogenia porque nació en Chipre de muchas olas y Filomedea porque surgió de los genitales. Que aquí se queda uno alucinado, ¿no?, con el nacimiento de Afrodita, y sé que estáis pensando en el cuadro de Botticelli. Indefectiblemente no tenemos más remedio que pensar en esa Afrodita que surge no tanto del mar como de la espuma que se genera en torno a los genitales de Urano. Y ciertamente también es muy sugerente, ¿no?, la imagen de esta bella diosa que está nadando, ¿no?, a lo largo y ancho del Mediterráneo. Esto es importante porque justifica la enorme cantidad de santuarios dedicados a Afrodita pues en torno al Mediterráneo. Y cuando le apetece, aterriza, si me permitís, la isla de Chipre, aunque bueno, hay diferentes tradiciones, pero esta es la canónica porque es con la que empieza Hesíodo, ¿verdad? Y ahí tenemos a la diosa del amor. No vamos a hablar de ella ahora porque dedicaremos un programa entero a Afrodita, pero de nuevo parece sorprendente e incoherente que la diosa del amor y luego de la belleza nazca de una cosa tan espantosa como es la castración de Urano. Pero en el fondo no es tan incoherente porque, bueno, de Eros a Eris hay una vocal. De hecho, la novela de la que ya he hablado, de Psique y Eros, de Luna McNamara, hace precisamente a Eris la hermana gemela de Eros. No sé si será en ese hallazgo de, anda, solo hay una vocal de diferencia, o por alguna otra cuestión la he tenido que dejar a un lado. Ahora diré por qué, pero acerca de que pueda ser a lo mejor un poco paradójico que Afrodita nazca entre las erinias y los gigantes. Bueno, es que hay ciertas teorías que la apuntan como la culpable de la guerra de Troya, como la culpable verdadera, no solo porque aceptase la manzana. Pero no nos vamos a meter ahora en eso porque nos puede mucho menos nos vamos a meter con Afrodita. Por supuesto. Ya nos acabamos de meter con Zeus y se nos han caído las flores. Así que nada. Pero el caso, que he tenido que aparcar un poco la lectura de Luna McNamara porque ha aparecido en el mercado una cosa que me tiene maravillada. Pues comparte ya, por favor. Penélope de Lidia G. Merenciano. Es una maravilla. He de decir que además es una mujer encantadora. He hablado con ella a través de Instagram y se vienen cositas. Así que ella nos trae una novela en la que reinterpreta el mito de Penélope, que ya sabemos todas que es la reina de Ítaca, que estuvo casada con Ulises, aquel que se fue a la guerra de Troya y tardó en volver más que... Pues 20 años. 20 años de reloj. 20 años de reloj. Nunca comprar tabaco fue tan largo. En fin. Y Lidia hace una reinterpretación que es que con cada giro que da la novela me fascina. Todavía no me la he terminado,
Pero ya te digo, es que me tiene enganchadísima, así que una lectura muy recomendable porque es que por fin además puedo incluir a otra mujer española en mi tesis. Bien. O en mi investigación. Bien. Así que estoy muy contenta con este hallazgo. Y lo traigo porque, no porque vayamos a hablar ahora de la Odisea, sino porque esta Penélope es que quiere invocar a las erinias. Pues como lectura final para nuestro programa, me parece... Entonces, claro, quiero invocar a las erinias, no voy a decir por qué, porque ya esto es adelantarnos demasiado a la trama y no quisiera haceros spoiler de la novela, así que voy a leer cositas, no he seguido porque voy a ocultar datos para que, bueno, vosotros también y vosotras podáis sorprenderos como yo me estoy sorprendiendo con esta novela. Así que dice Penélope con muchísima seguridad: voy a invocar a las erinias. Y su interlocutora le responde: bueno, tú verás. Son fuerzas primitivas de una época anterior al control de los dioses. Incluso Némesis, la propia venganza, se lo pensaría 2 veces antes de consultarles o pedirles nada. Y Penélope le responde: no busco venganza, busco justicia. Aunque en mi situación no son más que sinónimos. Qué fantástico. Cerramos nuestro programa con esta lectura. Aquí lo dejamos. Lo dejamos, pero no os perdáis el siguiente programa porque seguiremos avanzando en la construcción del cosmos. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Val. Hasta el próximo día. Hasta Gracias. pronto.